Ok, muy buenos días tengan todos ustedes. Continuando con la presentación de videos relacionados a la implementación del marco de ciberseguridad del NIST usando COVID 2019, hoy día nos toca la presentación del quinto video, que va a estar referido a explicar de qué manera, digamos, se implementan las fases 3 y 4. Recordemos que los pasos de implementación del marco de ciberseguridad, que son 7, están relacionados con las fases de implementación de COVID, ¿no? O las fases de implementación de gobierno empresarial con COVID. En esta sesión, en este video, vamos a explicar los pasos 4 y 5 que están relacionados con la fase 3 de implementación de COVID y el paso 6 que está relacionado con la fase 4. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la explicación de estas dos fases, comenzando por la fase 3. Entonces en la fase 3 se implementan los dos pasos, ¿no? el 5 y el 6 de ciberseguridad. En el paso 4, conducir una evaluación del riesgo, la organización analiza el entorno operativo y determina la probabilidad y el impacto de los eventos de ciberseguridad. Asimismo, identifica los riesgos emergentes y utiliza la información sobre amenazas de ciberseguridad que han sido identificados en el paso 2 para obtener una mejor comprensión de la probabilidad y el impacto de los eventos de ciberseguridad. En el paso 5, como su nombre lo indica, se determina el perfil objetivo de la organización. Habíamos visto ya que en el paso 3 se crea el perfil actual, y el perfil actual no era otra cosa que una selección de las categorías y subcategorías del marco básico y la determinación del nivel de cumplimiento actual de las prácticas asociadas de COVID. Y en este caso, para determinar el perfil objetivo, lo que tenemos que hacer es revisar cada una de estas subcategorías y determinar el nivel de cumplimiento objetivo, ¿no? O nivel de cumplimiento deseado de las prácticas asociadas en función a los riesgos detectados en el paso 4. Asimismo, como podemos ver en esta lámina, en este paso, ¿no? En este paso se pueden identificar algunas categorías y subcategorías que no estaban presentes en el perfil actual y que sin embargo son necesarios para mitigar los riesgos identificados. Y entonces la organización puede incluir, ¿no? estas subcategorías necesarias para lograr su objetivo. Todo esto lo vamos a clarificar en un ejemplo que vamos a presentar a continuación al finalizar la presentación de la parte teórica, utilizando un ejemplo, ¿no? y las herramientas en Excel que usamos también en el video anterior. Como para determinar el perfil objetivo tenemos que evaluar o tenemos que calificar el nivel de cumplimiento de las prácticas, ¿no? pero el nivel de cumplimiento objetivo, entonces vamos a necesitar también la misma escala de calificación que habíamos utilizado para determinar el perfil actual, ¿no? Vale decir, utilizar las escalas N, P, L y F, ¿no? que indican el porcentaje de cumplimiento, ¿no? de las actividades o prácticas correspondientes. En esta lámina podemos ver las tareas y actividades de la fase 3 de implementación de COVID. Y podemos ver que estas tareas y actividades están organizadas en 3 grupos, ¿no? Aquellas que están relacionadas con la mejora continua, que es el primer grupo, las que están relacionadas con la habilitación del cambio, o sea, actividades que tienen que ver con los temas de personas, de la cultura, de ética, y el tema de relacionado a la gestión de los programas y proyectos, ¿no? Entonces acá podemos ver un conjunto de tareas y actividades que pueden ser utilizados, ¿no? debidamente acondicionadas al contexto, ¿no? para implementar los pasos 4 y 5, ¿no? que van a servir pues para implementar el marco de ciberseguridad del NIST.
Aquí podemos ver la información de entrada y salida de la fase 3, ¿no?, de la implementación de COVID. Y acá podemos ver la información que ingresa y que sale de esta fase. Igualmente, esta información de entrada y salida debidamente acondicionada, ¿no?, puede ser utilizada para dar soporte a los pasos 4 y 5, ¿no?, de implementación del marco de ciberseguridad. Por ejemplo, vemos que como entrada tenemos acá las metas empresariales y las metas de alineamiento que se obtienen al usar la cascada de metas, ¿no?, y lo habíamos visto en la fase anterior. Luego, acá dice, por ejemplo, calificación de la capacidad actual de los procesos seleccionados, pero esto de capacidad de los procesos es en el contexto de implementación de COVID, o sea, en el contexto de la implementación de gobierno empresarial. Pero en el contexto de implementación de ciberseguridad, lo que tenemos que hacer acá es más bien calificar el nivel de cumplimiento, esta es una entrada, ¿no? O sea, esto ya se hizo en el paso anterior, el nivel de cumplimiento actual, no de los procesos, sino de las prácticas seleccionadas, ¿no? Porque hemos visto que el marco de ciberseguridad está alineado a COVID a través de las prácticas. Entonces, hay que tener en cuenta que estas entradas y salidas son aquellas que utiliza la metodología de implementación de gobierno con COVID y que tienen que ser adaptadas al contexto de implementación de ciberseguridad. Por ejemplo, también acá a nivel de salidas se dice calificación de la capacidad objetivo para los procesos seleccionados, pero eso es en el contexto de implementación de gobierno. En el contexto de implementación de ciberseguridad tendríamos que calificar el nivel de cumplimiento de las prácticas seleccionadas, ¿ya? Entonces no hay que perder de vista eso, ¿no? No hay que usar tal cual las entradas, salidas y actividades que se menciona en la metodología de implementación de COVID, sino tienen que ser adecuados al contexto de implementación de ciberseguridad. Acá tenemos el perfil objetivo y podemos ver la plantilla asociada, ¿no?, en donde se muestra la información que tiene este perfil. Y vemos que el perfil tiene definida la función, la categoría, la subcategoría del marco básico del NIS, las prácticas asociadas de COVID, su estado de implementación objetivo, que tendría que ser calificado con los indicadores N, P, L o F, las prácticas, políticas o procedimientos organizacionales necesarios para lograr ese nivel de implementación, comentarios o evidencias que dan soporte a la calificación que hemos asignado a esta práctica, las acciones recomendadas y los recursos necesarios. En esta lámina podemos ver las actividades del paso 4 del flujo de diseño que también pueden ser utilizados dentro del proceso de implementación del marco de ciberseguridad. En este caso, lo que se puede utilizar son las actividades del paso 4 del flujo de diseño, que está relacionado a resolver los conflictos de prioridades entre los objetivos de gobierno y gestión y concluir el diseño del sistema de gobierno. Pasemos a explicar la fase 4. Entonces, en la fase 4 de implementación de COVID está relacionado con el paso 6, ¿no?, de implementación del marco de ciberseguridad. En este paso hay que determinar, analizar y priorizar las brechas. Y la manera de hacerlo es comparar, ¿no?, el perfil actual, ¿no?, que se había identificado en el paso 3 con el perfil objetivo que se ha identificado en el paso 5. Comparando estos dos perfiles se identifican las brechas y luego se crea un plan de acción debidamente priorizado para cerrar esas brechas. Asimismo, hay que determinar los recursos necesarios, digamos, para cerrar esas brechas. Ya en el ejemplo, utilizando la herramienta, vamos a ver con más detalle cómo se desarrolla estas tareas. En esta lámina podemos ver pues las tareas y actividades también claves de la fase 4, ¿no?, para implementar COVID,
Y como ya habíamos dicho anteriormente, hay que analizar estas tareas y actividades, adaptarla al contexto de implementación de ciberseguridad para poder utilizarla. Igualmente vemos las entradas y salidas de información para la fase 4 de implementación de COVID, que también debemos analizar y adaptar al contexto de implementación de ciberseguridad para que sean de utilidad en el paso 6. Aquí tenemos la plantilla ya del plan de acción, ¿no? Entonces el plan de acción debe contener todos estos datos: un identificador de la acción, una prioridad asignada a esta acción, los supuestos y limitaciones, la lógica utilizada para definir la acción específica que tiene que ser completada, los recursos necesarios, el cronograma y los hitos, un indicador del estado de avance de la acción, los requisitos previos o dependencias, la asignación de la acción que corresponde a determinar un responsable para que haga el seguimiento, ¿no? Y se asegure de la acción completada, ¿no? Y luego la determinación de las partes interesadas internas y externas de la acción. Ok, y entonces antes de terminar vamos a ir al video, a las herramientas de COVID para ilustrar las tareas y actividades que hemos descrito, ¿no? en estas fases y en estos pasos. Entonces vamos a comenzar revisando esta plantilla que ya la conocemos del video anterior, en la cual habíamos ilustrado el paso 3, que es crear el perfil actual, y habíamos dicho pues que el perfil actual está conformado por las categorías y subcategorías relevantes para la organización, que son todas estas categorías que están pintadas de plomo, y su nivel de cumplimiento o implementación actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que para la categoría de gestión de activos habíamos utilizado como ejemplo esta primera subcategoría, y para lograr el objetivo de esta subcategoría lo hacemos utilizando las dos primeras prácticas del BAI 09 de COVID, ¿no? El BAI 9.01 y el BAI 9.02. Y habíamos determinado ya en el video anterior que el BAI 901 estaba a un 65% y el BAI 902 estaba a un 49.4%. Y a nivel de toda la subcategoría, el nivel de cumplimiento o el nivel de implementación estaba en un 57.22. Y entonces, de esta manera es que se construía el perfil actual del marco. Ahora vamos a identificar o vamos a construir el nivel objetivo, ¿no? El perfil objetivo. Y para eso se utiliza esta columna, ¿no? Esta columna donde dice objetivo, estado objetivo, ahí hay que poner el nivel de cumplimiento objetivo, ¿no? O el nivel de cumplimiento deseado para cada una de estas prácticas, ¿no? Pero la manera, digamos, de definir este nivel se tiene que hacer en función al riesgo identificado, ¿no? en el paso 4. Y entonces hay que definir el nivel de cumplimiento objetivo de cada práctica, ¿no? Para mitigar los riesgos identificados, ¿no? Entonces veamos a estas prácticas como que fueran controles, ¿no? Controles para mitigar los riesgos. Y entonces estos controles están a un cierto nivel de implementación, pero para mitigar los riesgos detectados en el paso 4, entonces este nivel de implementación tiene que ser modificado, ¿no? A un nivel que hay que determinar. Entonces, para determinar este nivel de implementación objetivo para el BAI 9.01 y BAI 9.02 nos vamos a ir a la plantilla de COVID que también habíamos utilizado en la clase, el video anterior. Y entonces acá tenemos la plantilla y como vamos a evaluar prácticas, digamos, del proceso o del objetivo BAI 09, seleccionamos el BAI 09, gestión de activos, y acá tenemos toda la información de ese objetivo, pero lo que nos interesa a nosotros es la información de las prácticas. Y entonces por acá vemos el componente procesos, que tiene una serie de prácticas, ¿no?
Y a nosotros, para el ejemplo, concretamente vamos a analizar las dos primeras prácticas, el BY 901 y el BY 902, ¿no? Tal como lo hicimos en el video anterior. Y entonces acá vemos lo que habíamos visto ya antes. Habíamos ya evaluado el nivel de cumplimiento actual de las dos primeras prácticas, ¿no? Evaluando el nivel de cumplimiento a nivel de actividad y luego salía el promedio, ¿no? Igualmente acá, para la segunda práctica se evaluó el nivel de cumplimiento de las actividades y en consecuencia se tiene el nivel de cumplimiento promedio, ¿no? De toda la práctica. Esto lo habíamos hecho ya como parte del video anterior, en la cual ilustramos la manera de presentar o de construir el perfil actual. Ahora, para el perfil objetivo tenemos que usar esta columna donde dice metas, ¿no? Metas o objetivos. Entonces tenemos que revisar práctica por práctica y definir cuál sería su nivel de cumplimiento objetivo en función a los riesgos identificados. Y entonces vamos a asumir que en el ejemplo que estamos presentando necesitamos que todas estas prácticas, ¿no? Todas las prácticas que son 6, todas las actividades, perdón, que son 6 de esta primera práctica deben tener un nivel de cumplimiento de L, ¿no? Se acordarán que los indicadores son N, P, L y F, donde N quiere decir un nivel de cumplimiento de 0 al 15%, P del 15 al 50, L del 50 al 85 y F del 85 al 100. Entonces estamos asumiendo que el nivel de cumplimiento que se necesita para esta práctica es de L, quiere decir entre 50 y 85%. Y entonces lo vamos poniendo y vamos a asumir que para todas las prácticas requerimos ese mismo nivel de cumplimiento, ¿no? Lo podemos hacer seleccionando de esta lista, digamos, el indicador correspondiente o introduciendo directamente la letra correspondiente, ¿no? Que en este caso es L. Lo voy a hacer así que es más rápido. Y listo. Y entonces verán que una vez que yo he puesto el nivel de cumplimiento, lo que hace la herramienta es calcula automáticamente las brechas. O sea, ya compara el perfil actual contra el perfil objetivo, ¿no? O sea, vale decir que en esta herramienta estoy ilustrando no solamente el paso 3, que es la creación del perfil actual, sino el paso 5, que es el perfil objetivo, y también el paso 6, en donde ya estamos identificando las brechas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en las primeras 3 actividades no hay brechas porque el nivel de cumplimiento actual es F y el nivel de cumplimiento objetivo es L, que está por debajo del F, ¿no? Entonces ahí no hay brecha. Y más bien hay brechas sí en las otras actividades porque el nivel de cumplimiento es P, pero el nivel, digamos, requerido, el nivel objetivo es L, ¿no? Y por lo tanto ahí sí hay brechas. Y entonces la herramienta automáticamente acá me pone una observación, no cumple, y me pinta en amarillo aquellas actividades donde hay brechas, ¿no? Luego ya en el paso 6, ¿se acuerdan? Hay que analizar estas brechas para convertirlas en objetivos o proyectos de mejora, ¿no? Que debidamente priorizados van a formar un plan de acción. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer para la siguiente práctica, el BY 9.02, que aquí también ya habíamos evaluado su nivel de cumplimiento actual y ahora vamos a poner su nivel de cumplimiento objetivo y vamos a asumir también en este caso que todas las actividades deberían tener un nivel de cumplimiento de L, ¿no? Para poder mitigar los riesgos que se han identificado previamente. Entonces le vamos a poner L a todos ellos y entonces, como verán, la herramienta va calculando o va identificando si hay brechas, ¿no? Hace la comparación entre el perfil actual, el perfil objetivo y identifica las brechas, ¿no? Entonces vemos que tenemos brecha en varias actividades y luego hay que hacer un análisis de estas brechas y convertirlas en proyectos de mejora, ¿no? Lógicamente proyectos de mejora de la ciberseguridad. Entonces ya hemos hecho la evaluación de estas dos prácticas y con esta información podríamos volver
al cuadro anterior. Y entonces decimos que para el BAI 901 hemos visto que a nivel ya de práctica, el estado objetivo que hemos seleccionado es L. A nivel del BAI 902 también hemos seleccionado como L. Y acá hacemos la comparación entre el estado actual y el estado objetivo. Vemos que el estado objetivo a nivel de prácticas está en L, el estado actual, perdón, está en L, el estado objetivo también está en L, por lo tanto, en esta práctica no hay brechas, ¿no? Y la manera de indicarla que no hay brechas es pintándolo del color verde, ¿no? No hay brecha. Entonces, no hay brecha a nivel del BAI 901. Luego, hacemos un análisis para el BAI 902 y vemos que el nivel de implementación actual es 49.4, pero el nivel que corresponde al indicador P y el estado objetivo es L, entonces aquí sí hay una brecha. Entonces eso lo indicamos poniéndolo en el color rojo, ¿no? Entonces aquí vemos en esta columna, para repasar, estamos viendo el nivel de cumplimiento objetivo de cada una de las prácticas y aquí estamos viendo con estos colores para ver si hay brecha o no hay brecha, ¿no? A nivel de prácticas. Y acá podemos también identificar si hay brechas o no hay brechas a nivel de toda la subcategoría, ¿no? Como hay una de las prácticas que pertenece a la subcategoría tiene brechas, por lo tanto la subcategoría tiene brechas, ¿no? Y esa es la manera, digamos, de completar esta plantilla, ¿ya? También habíamos visto en la teoría de que en el paso 5, que es cuando se crea el perfil objetivo, la empresa puede identificar alguna categoría y subcategoría que no forme parte del perfil actual. Y sin embargo, digamos, esa subcategoría es necesaria para mitigar los riesgos detectados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se incorpora esa categoría o subcategoría al perfil, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a asumir que esta tercera subcategoría es una subcategoría que se necesita para identificar los riesgos seleccionados y no ha estado, digamos, seleccionada en el perfil actual, por lo tanto la incluimos. Entonces yo la selecciono y acá le vamos a pintar con otro color, vamos a ponerle, digamos, un plomo más clarito, ¿no? Para identificar que es una subcategoría que se está adicionando, pero que no estaba en el perfil actual, ¿no? Pero la estamos poniendo porque es necesario para el perfil objetivo. Y entonces esta subcategoría, digamos, hay que trabajarla y por lo tanto está asociado a estas dos prácticas de COVID y luego habría que hacer la misma evaluación que hemos hecho del nivel de cumplimiento actual de estas prácticas. Vamos a asumir, ¿no? Para no tener que hacerlo ya con la plantilla de COVID, que este está a un 5% de cumplimiento y este está también a un 5%, ¿no? Le ponemos un valor bajo porque si no ha sido seleccionado en el perfil actual era porque esta, digamos, su categoría no era relevante, ¿no? Y entonces acá el promedio también va a salir 5, ¿no es cierto? Luego tenemos que identificar cuál es el nivel de capacidad objetivo, ¿no? de estas prácticas, ¿no? Y vamos a asumir que el nivel de capacidad objetivo también es L, ¿no? Aunque podríamos definir de repente L por acá y F por acá, ¿no? O sea, dependiendo de lo que realmente se necesita, ¿no? De repente para esta práctica se necesita un nivel de cumplimiento de L, pero para esta otra se necesita un nivel de cumplimiento de F, ¿no? Y luego ya vemos si hay brechas y vemos que como el nivel de cumplimiento actual está en N y estos están en L y F, o sea, de todas maneras hay brechas. Entonces, por lo tanto, si hay brechas, ponemos que hay brechas a nivel de práctica y por lo tanto también hay brecha a nivel de subcategoría. ¿Ok? Y entonces esta es la manera de ir construyendo el perfil actual, el perfil objetivo, y identificar las brechas, ¿no? Y lógicamente esto se ve con detalle o se trabaja, digamos, el detalle, pero ya a nivel de actividades en la plantilla de COVID, ¿no? En esta plantilla ya se trabaja el nivel de cumplimiento y el nivel actual
ya no a nivel promedio, sino se trabaja a nivel de cada una de las actividades, ¿no? Y es por eso que de esta plantilla, en esta plantilla se identifican las brechas, ¿no? Y de las brechas van a salir los proyectos de mejora. Otra cosa que habíamos visto también en la teoría era de que en el paso 6 no solamente había que identificar las brechas, sino también había que priorizarlas. Y entonces, para priorizar estas brechas, aquí en la parte derecha de la herramienta, que no lo habíamos visto antes porque no era todavía relevante, pero ahora sí, entonces tenemos una columna para priorizar y tenemos unas tablitas de priorización, ¿no? Que me permiten priorizar las actividades utilizando dos elementos, ¿no? O dos parámetros, PE, que es la probabilidad de éxito, e IPN, que es el impacto positivo en el negocio, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que aquí hay estas tres actividades que no cumplen, que se tienen que implementar, y entonces yo pongo acá las prioridades, ¿no? Por defecto, acá me está poniendo alto, ¿no? Con 1. Supongamos que esta primera la voy a dejar, pero en esta segunda voy a modificar, voy a suponer que la probabilidad de éxito es bajo, pero el impacto en el negocio es alto, por lo tanto el nivel de prioridad que me sale es 2. Y en esta última vamos a asumir que la probabilidad de éxito es baja y también el impacto positivo también es bajo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, su prioridad es 3, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta la priorización solamente para las actividades donde hay brechas, ¿no? En estas actividades que no hay brechas no tiene sentido priorizar, ¿no? Porque ahí no hay nada que hacer. Quiere decir que el nivel de implementación de esas actividades es suficiente. Solamente hay que concentrarnos en estas actividades donde hay brechas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué significa una probabilidad de éxito alta, ¿no? Quiere decir que esa actividad es fácil de hacer, ¿no? Es sencilla, la empresa tiene los recursos para poder abordarlos, ¿no? Eso quiere decir probabilidad de éxito alta. ¿Qué quiere decir impacto positivo en el negocio alto, ¿no? Que la implementación de esa actividad va a generar un impacto importante en el negocio, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, priorizamos las actividades. Hay que seguir esta misma regla para priorizar todas las que están acá. Por ejemplo, acá tenemos que priorizar también estas. Vamos a suponer que esta lo dejamos en alto, este le dejamos bajo-alto, este le dejamos alto-bajo, ¿no? Como ejemplo. Este le dejamos en bajo-bajo. Y podemos dejar este en alto-alto, ¿no? Entonces también estamos priorizando ahí estas actividades donde hay brechas. Esta priorización luego me va a servir, ¿no? Para poder arrancar mis proyectos de mejora por aquellas, digamos, por aquellos proyectos que tienen prioridad 1, ¿no? Que quiere decir que son aquellos proyectos ganadores, ¿no? Que son los quick wins, que son aquellos proyectos que son fáciles de implementar y que sin embargo van a generar un impacto importante en el negocio. ¿Ok? Entonces, esa sería, digamos, la ilustración de la metodología, y con eso ya hemos concluido este video. Espero que sea un video de utilidad para ustedes. Ya la siguiente presentación va a ser ya el video 6, que va a ilustrar ya las últimas fases de implementación de este interesante marco de ciberseguridad. Eso es todo, gracias y nos veremos a la próxima.